Hoy vamos a dar inicio a una serie muy bonita que Dios ha estado hablándonos y guiándonos, y es una serie acerca de santidad y pureza. Dios nos llama a vivir en santidad y en pureza en medio de esta generación llena de inmoralidad, de libertinaje, de desorden, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dios nos está llamando a vivir en santidad y en pureza en medio de una situación o de un mundo que a diario nos bombardea con situaciones que nos llevan a vivir una vida no conforme a la voluntad de Dios. Es más fácil seguir la corriente de este mundo y ceder ante lo que este mundo nos ofrece, a vivir una vida en contra de la corriente. Por eso nosotros como jóvenes y como ministerio nos llamamos contracorriente, porque nuestra meta es que como jóvenes nos levantemos en contra de lo que el mundo hoy en día es normal, o la normalidad que el mundo ha establecido. Y Dios nos llama a eso, a ser diferentes en medio de una generación que normaliza cosas que no están bien delante de Dios. Nos llama a vivir en santidad y pureza. Y hay un ejemplo en la palabra que todos conocemos, y es el ejemplo de Daniel y sus amigos. La palabra dice que Israel es conquistada por Babilonia, y que Babilonia arrasa con Israel, acaba con todo, roba los tesoros del templo y se lleva a algunos, a la gran mayoría, cautivos a Babilonia. Entre esos dice la palabra que el rey pide que le traigan a jóvenes que sean príncipes, que sean hijos de personas de nobleza. Entre esos estaba Daniel y sus amigos. Los nombres reales o los nombres israelitas era Daniel, Isaí, ahora se me olvidaron. No, eso es el babilónico. Ananías, Misaías y Azarías. Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. Cuando llegan a Babilonia les cambian el nombre, que todos lo conocemos: Sadrac, Mesad y Abednego, que esos eran sus nombres que les pusieron allá. Y llegan a un reino que era como decir hoy el día el mundo de hoy en día. Un mundo lleno de pecado, un mundo donde la inmoralidad sexual era completamente abierta, donde había ídolos, donde había situaciones complejas. Y Dios trae a Daniel y a sus amigos a vivir en este tiempo. Y Daniel y sus amigos eran jóvenes como nosotros. Todavía me incluyo yo ahí, caramba. Eran jóvenes como nosotros y llegan a vivir a este mundo en medio de pecado. Y no llegan a vivir a cualquier lugar, llegan a vivir al palacio del rey. Y la primer prueba para ellos es comer de lo que el rey come. El problema era que lo que el rey comía era sacrificado a ídolos, algo que era pecado para los israelitas. Y ahí son probados. Y a través de la historia de Daniel, que ustedes la pueden leer en sus Biblias, que están en el libro de Daniel, vemos cómo Daniel y sus amigos viven en integridad en medio de un mundo de pecado. ¿Cómo es posible vivir en integridad y en santidad en un mundo que ofrece pecado? Y a eso Dios nos está llamando. Dios llama a sus hijos a vivir en santidad y en pureza. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, Fabio. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aquí Dios nos está diciendo: vengan, no se conformen a la vida que tienen. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos saca del pecado, cuando Dios nos llama del mundo, porque todos los que estamos aquí es porque en algún momento tuvimos un encuentro con Dios, nos encontramos con el amor de Dios y Dios nos llamó del mundo, nos llamó del pecado, y Dios nos está diciendo: ya no vivan como vivían en el mundo. Ya no vivan como cuando no conocían a Dios. Y si te pregunto cómo eras tú cuando conocías a Dios, sé que me contarías cosas terribles. Yo te cuento lo que yo era. Yo era un hipócrita, era un grosero, era un peleón, era una persona que no respetaba a mi mamá, que era rebelde, vivía situaciones muy complejas, era una persona completamente diferente. Y Dios me dice: no vuelva a eso, porque eso está mal. Antes, por el contrario, sea santo, porque yo soy santo. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros hoy. Salgamos de lo que vivíamos y seamos santos. Mire lo que dice Hebreos 12:14, Fabi. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta cita de Hebreos la leí esta semana y me llamaba la atención porque decía: sin santidad nadie puede ver a Dios.
Y es bastante confrontante. Porque te hago una pregunta, no me contestes. ¿A qué viniste en esta noche a este lugar? Yo sé que la mayoría vinieron a buscar a Dios. De pronto alguno que otro habrá venido porque vino la chica que le gusta o porque me invitaron, pero la mayoría vinimos porque estamos buscando a Dios. Pero mire lo que dice este versículo: sean santos, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y te hago la pregunta, ¿eres santo? La respuesta es no. Pero tenemos algo que nos consuela: Jesús pagó el precio. Somos santos a través de Él. Él es quien nos santifica. Y ahorita que tomamos la Santa Cena, que la acabaste de tomar, eres santo. Y no porque la cena sea mágica, no, porque estás recordando lo que Jesús hizo por ti, y eso te santifica. El problema es aprender a vivir en esa santidad, mantenerla, cuidarla. Y Dios nos está llamando a eso. Pero Daniel, ¿qué es santidad o qué significa santidad? Regálame. Me tomé el trabajo de buscar el significado de la palabra santidad y me arrojó 3 significados. Uno, el de la IA. Otro, el de la Real Academia de la Lengua Española. Y otro, uno que me gustó. El primero es: santidad significa separado o apartado para Dios. El segundo, separación del pecado y consagración a Dios. Pero mire, el tercero me encantó. Ser santo significa parecernos más a Jesús en todo: pensamiento, sentimientos, palabras y acciones. Eso es ser santo, parecernos más a Jesús, ser como Jesús era. Jesús vivió en esta tierra, afrontó las mismas situaciones que tú y yo. La palabra dice que fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. Es decir, Él nos demostró que sí se puede vivir una vida en santidad. Él nos demostró que sí podemos vivir una vida que le agrade a Dios. Pero necesitamos parecernos más a Él. Eso es santidad. Desafortunadamente, algunos cristianos siguen viviendo una vida que no agrada a Dios. Romanos 12:12. Aquí quiero hacer un pequeño ejemplo. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 en TLA, Fabi. Dice: ya no viven, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Este ejemplo ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer. Este es Luchito, un cristiano, es un ejemplo, un cristiano mediocre que sigue viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y Andrés representa el mundo, la carne, el pecado. Y muchos cristianos estamos así, sentados, amoldados, con la carne haciéndonos masajitos. Y la palabra dice: ya no vivan. Reina Valera, ¿lo tiene en Reina Valera, Fabi? Regálame en Reina Valera. No os conforméis, no se conformen, no se amolden, no se acomoden a este mundo. Siga haciéndole masajes, por favor. No se acomoden, no se amolden. Pero muchos cristianos estamos así, acomodados, amoldados, y la carne atrás haciéndonos masajitos y diciéndonos: tranquilo, emborracharse todo el mundo lo hace. Tranquilo, consumir drogas todo el mundo lo hace. Tranquilo, fornicar todo el mundo lo hace. Y muchos cristianos están así. Cristianos que supuestamente viven para agradar a Dios, haciendo cosas que no le agradan a Dios porque están acomodados, amoldados. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16, Fabi. Primera de Pedro 1, 14 al 16 en TLA. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás personas. Dios es un Dios diferente y nos llama a ser diferentes, a no acomodarnos, a no amoldarnos, a no ser como los del montón, que si mis amigos lo hacen yo también. No, Dios nos llama a ser diferentes, y eso es santidad. Dios nos llama a ser diferentes. Y algo que quiero que entiendas hoy es que Dios nos llama a libertad. Pero hay una gran diferencia entre libertad
y libertinaje. Libertad es hacer lo que se debe y libertinaje es hacer lo que se quiere. Cuando Dios nos habla acerca de la libertad que Él nos da, nos habla acerca de la libertad en Él, de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero el mundo nos ofrece una libertad llamada libertinaje. Haga lo que usted quiera. ¿En qué estás viviendo? ¿En libertad o en libertinaje? Gálatas 5:13. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos con los otros. Esa cita es la cita de hoy en el devocional de YouVersion, aquellos que hacemos el devocional todos los días. Y mire lo que está diciendo esta cita. Mire, hermanos, la libertad con la que Dios nos llama es para hacer las cosas buenas, no para usarla para hacer lo malo. Y hay una verdad que yo siempre he dicho acá: Dios nos ama. Y yo hoy te la digo: Dios te ama. Santiago, Dios lo ama, sin importar nada. Sin importar si ahorita salgo y voy y peco. Sin importar si ahorita salgo y voy y hago algo indebido. Dios me ama. Eso no condiciona el amor de Dios, porque el amor de Dios no está condicionado por lo que tú y yo hagamos o no. Dios nos ama y punto. Pero eso, como dice este versículo, no es pretexto para hacer lo que queramos. Antes, por el contrario, nos tiene que confrontar al punto de decir: Dios me ama, tengo que hacer lo que a Él le agrada, porque yo también lo amo. ¿Estás usando la libertad que Dios te dio para vivir con sabiduría o para vivir como quieres? ¿Estás viviendo en santidad y pureza? ¿Estás viviendo en libertad o en libertinaje? Ya hay dos punticos que quiero compartir hoy, no me voy a extender mucho. El primero es: cuida lo que ves. Y quiero hacerte una pregunta para que reflexiones. ¿Qué ves? No qué ves ahí en la imagen, no, sino tú, ¿qué ves en tu diario vivir? ¿Qué consumes? ¿Qué contenido acostumbras a ver? ¿Qué series, qué reels, qué TikToks, qué videos, qué películas estás mirando? Y ahora te hago una pregunta más: ¿te edifican? ¿Eso que estás viendo edifica tu vida? ¿Te ayuda a acercarte a Dios o te aleja de Dios? ¿Te ayuda a vivir en santidad? Miren lo que dice Mateo 6, 22 y 23, Fabi, por favor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo es el ojo. Todo lo que entra por los ojos. Y hay algo bien importante: los ojos nunca se van a cansar de ver. Si tú consumes pornografía, no te vas a cansar de ver pornografía. Cada vez vas a querer ver más. Si tú consumes películas de terror, no te vas a cansar de ver películas de terror. Cada vez vas a querer ver más, porque así es los ojos, los deseos de los ojos. La pregunta aquí es: ¿qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Eso te está edificando? ¿Estás cuidando lo que miras? Porque desafortunadamente hoy en día uno agarra su celular y se pone a ver reels y sale de todo tipo de contenido. ¿Qué estás consumiendo a través de tus redes? ¿Qué estás viendo? Los ojos nunca se van a cansar de ver. No puse esa cita ahí, no sé por qué no la puse, pero dice en otro versículo, alguien que me ayude a buscarlo rápidamente por ahí por Google o por ChatGPT, que dice que si nuestro ojo nos hace caer, es preferible que lo saquemos de nuestro cuerpo para no caer, que es preferible que entremos en el reino de los cielos tuertos que no entrar, algo así. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo que todo él sea arrojado al infierno. Miren lo radical que era Dios, o lo radical que era Jesús. Si tus ojos están haciendo pecar, mejor sáqueselo. Ojalá ninguno acá el próximo sábado llegue tuerto. Pero ¿a dónde queremos llegar? A que entendamos que tenemos que cuidar lo que estamos viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Te estás contaminando con lo que estás viendo? Y segundo punto, Fabi, cuida lo que oyes. Te hago la misma pregunta: ¿qué escuchas? ¿Qué consumes?
¿Qué contenido acostumbras a escuchar? ¿Qué música escuchas? ¿Qué conversaciones? ¿Qué programas? ¿Qué contenido estás escuchando? ¿Te edifican? ¿Te acercan o te alejan de Dios? ¿Te ayudan a vivir en santidad? Y aquí quiero detenerme porque este es un punto muy importante. Desafortunadamente la música hoy en día tiene un mensaje bastante contaminante. Por no decir que toda la música trae un mensaje que no es correcto. Pero ahí vemos a muchas personas consumiendo esa música, escuchando. A mí me sorprende ver que las mujeres en las canciones las insultan, las tratan de todo tipo de cosas, y ahí usted las ve contentas escuchando y bailando esa música. ¿Sabían ustedes que la música es un medio? Así como nosotros aquí lo utilizamos para exaltar a Dios, también se utiliza para pecar, para incitar al pecado. Por lo menos si usted se la pasa escuchando todo el día que en la calle le dice prrrón, pues usted le va a terminar haciendo prrrón, porque es que la música nos lleva a hacer las cosas. Me acordé de esa porque era la de mi época. Hoy en día no sé ni qué es lo que suena, porque en mi época sonaba esa del prrrón. Yo sé que es vieja, ¿cierto que es vieja? Esa es viejísima. Esa era la de mi época. Pero lo que estás escuchando es lo que te está llevando a actuar. Eso que tú escuchas te motiva a hacer algo. ¿Qué estás escuchando? La música y el mensaje de hoy día, la música lo que nos transmite es mensaje de sexualidad, de alcohol, de drogas, de malas palabras, de blasfemias. La música es un medio. ¿La estás utilizando para alabar a Dios o para pecar? Cuida lo que oyes. Y aquí me quiero detener un momento porque muchas personas o algunas personas se me han acercado a decirme: Daniel, quiero escuchar a Dios. ¿Sabes por qué no escuchas a Dios? Porque tienes los oídos contaminados de lo que estás escuchando. No puedes pretender escuchar a Dios y escuchar a Bad Bunny. No están en la misma sintonía. Y no es por hablar mal de Benito. Dios lo bendiga y Dios tenga misericordia de él. Pero lo que estás escuchando te permite o acercarte o alejarte de Dios. No esperes acercarte a Dios si toda la semana estás escuchando un mensaje incorrecto. No vas a escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Santifica tus oídos, límpialos. Cuida lo que oyes. Romanos 10:17. Esta cita es hermosa. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, ¿por dónde viene? Por escuchar. ¿Qué escuchas? ¿Por qué muchas veces no tienes fe? ¿Por qué muchas veces te cuesta creer? ¿Por qué muchas veces vives desanimado, triste, angustiado? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le estás prestando atención tu corazón? ¿De qué te estás llenando? Si te la pasas escuchando noticias que solamente son cosas negativas, vas a vivir angustiado, preocupado y tengo que irme. Si tú lees la palabra, vas a confiar en que Dios tiene el control y que sin importar lo que pase, Él te va a cuidar. Esa es la gran diferencia entre lo que consumes o no. ¿Qué estás consumiendo? El oír, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ya con esto termino. Aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, ¿saben cuál es el título de la enseñanza el día de hoy? La cesta de basura. ¿Por qué le puse este título a esta enseñanza? Porque muchas veces tú y yo somos como cestas de basura. Y perdón, lo que voy a decir va a sonar un poco fuerte, pero es con todo el amor. Muchas veces tú y yo somos como eso. Somos cestas de basura donde estamos permitiendo que la gente, el mundo y la carne nos llene de basura. Y vas a mirar qué tienes por dentro y tienes solamente basura. ¿Qué estás consumiendo? ¿Basura? ¿Eres una cesta de basura? Chismes, mal contenido, música, programas, malas conversaciones, contenido malo, películas, videos, TikTok, Reels, series, y así están muchos llenos de basura. No seas una cesta de basura.
No te dejes llenar de la basura del mundo. Dios te llamó para vivir en santidad. ¿Sabes por qué el enemigo nos quiere tener así? Porque así nos ve. Nos ve como lo peor. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve santos, nos ve amados, nos ve dignos. Pero con tus acciones, ¿cómo te estás viendo? ¿Te estás viendo así o como Dios te quiere ver? ¿Qué estás consumiendo? Cuida lo que ves. No prestes tus ojos para ver lo que no es correcto. Empieza a ser exigente con lo que ves. Empieza a ser una persona que escoge correctamente lo que está viendo. Que tengas la capacidad de que si algo no te bendice, no te edifica, puedas decir no lo veo. Me pasó. Durante mucho tiempo escuché un programa radial que me gustaba mucho. Desafortunadamente era un programa donde decían muchas groserías, pero lo seguía escuchando porque me hacían reír, hasta que hubo un momento en que el Espíritu Santo me confrontó y me dijo: no quiero que lo escuches más. Y no lo volví a escuchar. Ay, pero es que me hace reír y me hace distraerme y la paso bueno. ¿Qué prefiero? ¿Escuchar ese programa o escuchar la voz de Dios? Yo prefiero escuchar la voz de Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿Seguir consumiendo contenido basura o empezar a llenarte de lo que Dios quiere llenarte?